Buenas tardes, hermanos, espero se encuentren muy bien, les mando un fuerte abrazo. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante y es sobre la ropa. No le voy a hablar de la ropa Gucci, que de la de Forever 21, que los tenis Nike o los Pumas, ¿verdad? Estas marcas súper caritas, lo fino. Básicamente, en el spoiler de la ropa es los sumos sacerdotes. Si has leído el libro de Éxodo o de Deuteronomio o Levítico, se menciona la ropa de los sacerdotes. A lo mejor te puede parecer aburrido, o puedes pensar qué importancia, si te ha pasado por la cabeza, y si no, pues ya te lo voy a decir. A lo mejor te ha pasado que te preguntas por qué hay ciertas cosas en la Biblia, y hablándote ya del pasado, que se mencionan, o sea, qué efecto, qué importancia puede tener el día de hoy. Pues sí tiene mucho que ver. Yo muchas veces, como experiencia propia contándoles, he leído el libro de Éxodo y de Levítico, algunos me mencionan hasta el libro de Números, que les cuesta leerlo o que hay cosas ahí como que no les parecen sumamente importantes. Pero tratando el tema con Dios y en la oración para poder realizar este tema, yo sí le preguntaba a Dios, y muchas veces le he preguntado, hoy fue como la respuesta entre el tema, que todo lo que hace Dios aquí tiene un porqué y para qué, tiene un orden, aún lo más pequeño, aún la ropa tenía un significado para Dios y lo plasmó aquí en la tierra, hablando de la ropa a los sumos sacerdotes. Dios también me hacía entender que Él no escribía las cosas a la y se va o solamente porque sí. No era como que lo inspirara o lo plasmó porque se le dio la gana aquí en la Biblia, o sea, no, sino que con Dios siempre hay un orden, un propósito. Bueno, comenzando con el tema, como se lo decía, el propósito de las vestiduras de los antiguos sacerdotes tiene características esenciales para la vida de los cristianos hoy en día, y sí que las tiene. Y antes de hablarles de la ropa, quiero hablarles de más bien de estos personajes importantes o que quiero aquí recalcar en el tema, Aarón y sus hijos, principalmente Nadab y Abiú, que eran sus dos primeros hijos. Aarón fue hermano de esta persona que la mayoría ya lo conocen, un personaje muy resaltado en la Biblia, Moisés. Y bueno, Aarón tenía sí 4 hijos y estos tres, Aarón y sus hijos Nadab y Abiú, cometieron ciertos errores delante de Dios. Nadab y Abiú, primeramente, cometieron el error de ofrecer fuego extraño delante de Dios. Si tú conoces el tabernáculo, tenían ellos que seguir ciertas indicaciones, instrucciones de parte de Dios, pero al pie de la letra, o sea, no nada más era un trabajo que así, a ver, aquí le pongo acá, tenían que tener mucha responsabilidad. Y Nadab y Abiú, pues la regaron. Ellos ofrecieron fuego extraño y como consecuencia tuvieron que pagar con sus vidas. Y después tenemos a su padre, Aarón, quien cometió el error cuando, no sé si ya lo leyó, que Moisés, una parte de la Biblia lo cuenta, que Moisés tuvo que subir al monte, bueno, subió al monte Sinaí para hablar con Dios. Y entonces Aarón y el pueblo de Israel se quedó abajo. El problema, si usted sabe, el pueblo de Israel era súper necio, era súper rebeldón, y en este caso, pues bajo la presión del pueblo, Aarón sucumbió ante toda esa presión y entonces les terminó haciendo un becerro de oro. Esto obviamente no estaba bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque estaban adorando a un Dios ajeno. Y bueno, su consecuencia, así que al igual que sus hijos, fue que Dios no le permitió ver la tierra prometida. Bueno, estos ejemplos son principalmente para que entendamos que debían tener mucho cuidado, sumo respeto delante de Dios, tanto en la manera en que se presentaban, pues el sumo sacerdote era un cargo muy importante y de sumo privilegio. ¿Sí? Tal vez a lo mejor sí podemos verlo como una carga, a lo mejor, ay, es que estricto, ¿no? Pero era un privilegio. El sumo sacerdote era quien recibía el mensaje de Dios. En este caso, Dios le daba el mensaje a Moisés y Moisés se lo daba al sumo sacerdote para que lo presentara delante del pueblo. Por lo tanto, la ropa también simboliza o significa la confianza que Dios tiene, o más bien que depositaba en él.
El sumo sacerdote era un líder espiritual. En este caso, como un líder espiritual y de un pueblo completo, del pueblo de Israel, él debía ser el último en desanimarse ante pruebas y el último en ceder a tentaciones. Ahora sí, por favor abran sus Biblias en Éxodo 28 y también, por favor, apártenlo en el libro de Levítico capítulo 8. Por favor, si son tan amables. Y bueno, si no la abren, igual no se preocupen, yo lo voy a leer. Le doy tiempo al que sí lo esté abriendo. Bueno, no vamos a leer los capítulos completos de los dos libros. Quiero solo destacar unos versículos. Acompáñame a leer, por favor, el libro de Levítico en la versión Reina Valera, capítulo 8, del 1 al 4. Dice: consagración de Aarón y de sus hijos. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió a la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y ahora, por favor, pasemos a Éxodo 28, versículos 1 al 4. Dice así: las vestiduras de los sacerdotes. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Ok, bueno, me quiero enfocar en en estos dos libros capítulos que acabamos de leer, en 2 palabras que se mencionan. En Levítico acabamos de leer la palabra consagración y también la veremos en Éxodo, al igual que la palabra unción. Estas palabras las saqué de un diccionario bíblico, se llama Diccionario Bíblico Mundo Hispano. Este define consagración como un acto por el cual una persona o cosa es dedicada al servicio y adoración a Dios. Consagrado significa algo apartado para el Señor. Y consagrar es la dedicación o separación de una cosa o una persona para usos sagrados, declararlo, tratarlo como santo. Y también define ungir como aplicar aceite a una persona o cosa. Existían, como dato curioso, porque nada más nos vamos a basar en una, existían 3 tipos de unción: la ordinaria, la sagrada y la médica. Para darle una idea de qué se trataba esto de la unción sagrada, por ejemplo, en el diccionario bíblico venía un ejemplo, por ejemplo, cuando se trataba de guerras. La unción sagrada era para la consagración a la guerra en el nombre de Dios, que en esa ocasión era invocado para poder bendecir la batalla. El aceite, ¿qué simboliza? Pues simboliza al Espíritu Santo, dando el poder para un trabajo particular al servicio de Dios. Estas definiciones las recalco, las resalto porque las considero importantes para enseñar que sí tiene que ver algo esto que es súper antiguo a ahorita, a nuestros tiempos. Dios nos muestra que Él nos apartó, nos consagró y nos ungió con la unción de su aceite sagrado. Y esto mismo se puede ver a través de las ropas de los sacerdotes. Entendiendo todo esto, podemos pasar a hablar de la ropa sacerdotal. Ahorita, como lo acabamos de leer en Éxodo 28, en el capítulo 4, menciona las vestiduras que se debían hacer o realizar que se hicieron para Aarón y sus hijos. Decía: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón.
Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Ok, les voy a describir de qué eran estas ropas y pues lo que simbolizaban o el significado. Espero que el que edite el video ponga la imagen donde se ve la representación de estas prendas. Bueno, le voy a hablar del cuadro comparativo. El efod era el manto exterior del sacerdote. Era como, si se ve la imagen, puede ver que era como un chaleco que tenían aquí, el cual era sujetado con un cinturón. Era el manto exterior del sumo sacerdote, hecho en azul escarlata, púrpura y blanco, entretejido con hilos de oro. El cinturón era de los mismos materiales. Nuestro sumo sacerdote no es ningún santo padre ni superpastor, es el Señor Jesús, con respeto. Él ofreció en sacrificio la ofrenda perfecta, su propia vida, y él como sumo sacerdote ora por ti y por mí. En cada hombrera del efod había una piedra ónice. En ellas estaban grabados los 12 nombres de las tribus de Israel. ¿Que simboliza? Jesús lleva sobre sus hombros a su iglesia. El pectoral se colocaba sobre el efod. Era hecho con los mismos materiales, era cuadrado y tenía 12 piedras preciosas que le adornaban, cada una de ellas con el nombre de las 12 tribus de Israel. Es que está básicamente arriba del efod y es cuadrado y tiene cuatro piedritas que traen el nombre de las tribus de Israel. Jesús nos conoce personalmente porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Si Jesús es tu Salvador y Señor, tú eres conocido por Él y tu nombre jamás será borrado. Amén. El manto. Se colocaba debajo del efod, era todo azul, y si se ve en la imagen, lo pueden ver que era pues todo azul. Y de su borde inferior colgaban las campanillas de oro y granadas intercaladas. Las granadas eran frutos hechos en azul, púrpura y carmesí. Las granadas y campanillas simbolizaban el equilibrio que debe haber entre frutos y sonidos. Jesús hizo oír su voz, pero también mostró sus frutos, que quiere decir sus obras. Es el ejemplo que tenemos que imitar día con día. Después está la túnica. Esta era de lino blanco bordada e iba debajo del manto y llegaba hasta los tobillos. Habla de la pureza y santidad en tu vida interior, en esa parte donde nadie te ve. Después tenemos la mitra, que es el gorrito o gorro, de lino blanco y sobre ella una lámina de oro con la inscripción Santidad a Jehová. Santidad a Jehová es lo que todos los días santidad a Jehová es todos los días de tu vida, siempre. Y rápidamente le quiero hablar del significado de los colores. Esto lo voy a decir rápido. El color azul significa celestial o autoridad divina. El blanco, la pureza y la santidad de Dios. El púrpura significa la realeza. El oro era un mineral que conocemos, un mineral precioso y duradero, y simboliza la realeza y la gloria del reino divino. Y por último, el lino fino significa justicia divina. De acuerdo. Las ropas sacerdotales representaban el carácter de Dios que el pueblo debería de reflejar al mundo. Por eso mismo Dios era minucioso, agregando otros sinónimos para entender esta palabra y ver qué tan perfecto era Dios con lo que hacía. Minucioso tiene como otro sinónimo detallista, cuidadoso, perfeccionista. Y a lo mejor puede en algunos casos parecerte exagerado, ¿no? Tanto detalle para qué si es ropa. Pero si te das cuenta, no era ropa para cualquier persona del pueblo. Era elegido por Dios. En aquellos tiempos había una forma de vestir específica dada por Dios. En la actualidad, nuestras vestiduras son de acuerdo a la tendencia y a la moda, teniendo cuidado de que no entre un deseo personal significativo llegando a la idolatría. La vestidura de hoy en día no revela el estado espiritual de una persona, pero tampoco deja de revelar lo que esa persona tiene dentro de su corazón. Te puedes preguntar el día de hoy, ¿qué expresan mis ropas delante de Dios?
expresan la santidad que Jesús me ha dado, expresan que soy apartado, en mi caso, apartada para Dios. Recalco y aclaro con estas preguntas, reflexiónalas, piénsalas. No te vayas como, ay, ¿cómo Dios va a ver mis ropas? O sea, piénsala, ¿sí? Es cosa de reflexionar. Porque no te estoy diciendo que te vistas como monja o como abuelito, o sea, ropas acá exageradas, de largas, no te estoy diciendo eso. Por favor, reflexiona. Ahora, hay que saber que Dios en aquellos días vistió a los sacerdotes con ropas esenciales y ahora a nosotros también. Teniendo todo el cuidado de cómo debemos vestirnos delante de Dios, pero ahora hablando del área espiritual. En Efesios 6, del 11 al 18 dice que nos debemos vestir con la armadura de Dios para estar firmes y resistir ante toda acechanza u obra del enemigo, o tentaciones, ya saben. Y ya adelante, si lo quiere leer, explica pues a qué se refiere esta vestimenta. En Éxodo 28, en el versículo 15, se nombra el pectoral. Ya lo mencioné, expliqué qué significaba, pero quiero volverlo a recalcar. Este es importante, pues en el pectoral, como lo mencioné, debía ir el nombre de las 12 tribus de Israel. Cada tribu era representada con una piedra preciosa, lo que significa que somos piedras preciosas para Dios. Y también, algo muy importante es que en ese tiempo significaba o simbolizaba que el sacerdote que se presentaba delante de Dios también estaba representando a todo el pueblo. Primera de Pedro 2 al 9, en la versión Reina Valera, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy en día sabemos que ya no necesitamos un sacerdote intermediario entre pues nosotros y Dios, como en esos tiempos. Es Cristo nuestro sumo sacerdote, pero no quita que no haya una responsabilidad o un compromiso, la sigue habiendo. Si puedo preguntarte algo, si dices que no, igual te lo voy a preguntar. ¿Estás vestido adecuadamente para Dios? Reflexiona en las preguntas. ¿Escoges lo mejor de entre tus ropas para Él? Otra vez recalco, no te estoy diciendo que te tengas que vestir Gucci para Dios, que con cosas de Carolina Herrera. No te estoy diciendo eso, por favor. O piensas bien también en esa pregunta, que es importante. ¿Cómo es que te conduces a través de tus ropas? ¿Con decoro? ¿Te dejas llevar por la moda, por la juventud, por los comentarios? ¿O buscas por medio de tu vestimenta atraer o despertar, importante, despertar sentimientos equivocados que no agradan a Dios? No es malo que veas por tu propia apariencia. Porque no me digas, cuando vas a buscar novia te pones bien guapo, te pones las mejores ropas. Cuando vas a buscar trabajo te presentas, ¿no? Presentable, decente. Y pues, ¿por qué no ser así para Dios? ¿No? Los sacerdotes buscaban honrar a Dios desde adentro para afuera, desde lo que no se ve a lo que se ve por fuera. Buscaban honrarlo con todo. El enemigo puede usar a tu favor tus emociones, tus sentimientos, aquello que está adentro o que la mayoría no ve y cuando a lo mejor estás solo o ya sabes que estás fingiendo tu sonrisa. Pero también él puede actuar con lo de afuera. Por eso te recalcaba esas preguntas. Primera de Pedro 3, del 3 al 4, en la Nueva Traducción Viviente dice: No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Amén. Dios les bendiga.